Las haciendas son parte de la cultura de México. No solo resguardan arquitectura y tradición, sino también los secretos de otras generaciones. Muchas de ellas se han conservado para convertirse en hoteles, restaurantes y sitios de interés turístico. Tal es el caso de la hacienda San Miguel Regla, en el municipio de Huasca de Ocampo, en el estado de Hidalgo. Un lugar de inigualables paisajes y bellas construcciones que invitan a la fantasía. San Miguel Regla se encuentra dentro de Huasca de Ocampo, que es el primer pueblo mágico. Pero principalmente muchas personas ya visitan, llegan y preguntan, ¿y San Miguel Regla? O sea, no preguntan por Huasca, muchas veces preguntan, ¿y San Miguel Regla? ¿Y dónde queda San Miguel Regla? Esto más que nada por su hacienda que tenemos, que es una de las haciendas más importantes, la ex hacienda San Miguel Regla, que perteneció a este hombre muy importante, ¿no? en este pueblo. San Miguel Regla fue fundada en el año de 1760 por Pedro Romero de Terreros, primer conde de Regla, fundador del Nacional Monte de Piedad y de la Lotería Nacional. Él llega a México como cualquier gambusino, buscando fama y fortuna, y llega a la ciudad de Querétaro. Por alguna razón viene a Hidalgo y encuentra a un tal Bustamante, que lo hizo eventualmente compadre de él. Bustamante muere y él se queda como dueño absoluto de las minas del Real del Monte y de Pachuca. Huasca de Ocampo brilla por su pasado minero, un poblado que debe su existir a la extracción de la plata. En la región es común ver monumentos históricos, arquitectura y otras haciendas mineras del siglo XVII, en su mayoría construidas por don Pedro Romero de Terreros, mejor conocido como el Conde de Regla, quien según los lugareños fue considerado el hombre más rico del mundo, debido principalmente a la explotación de la beta. La plata venía del Real del Monte y de Pachuca hasta estas haciendas que se les conoce hasta la actualidad haciendas de beneficio. Aquí se procesaba el metal. En la parte posterior a este lugar donde yo me encuentro y a un lado eran los patios de trabajo, y aquí era donde se procesaba a través de un proceso que se le llamó proceso patio. Este proceso patio fue inventado por Bartolomé de Medina en el siglo XVI y se llevó a cabo no solamente en México, sino en los Estados Unidos y en algunos países de Sudamérica. Un conocido minero de la época llamado Bartolomé de Medina instauró un proceso que permitía beneficiar de un modo económico los minerales de la plata, donde era necesario mezclar el mineral pulverizado con agua, sal, mercurio y otros compuestos. Este proceso se componía de varios pasos, entre los que se encontraba la trituración y molienda, el curtido, lavado, separación de pella, fundición y apartado. Estamos entrando a uno de los lugares más emblemáticos de esta hacienda. Justo en este lugar donde estamos de frente eran los patios de trabajo, y en la parte que estamos viendo allá era la casa, una de las casas de Pedro Romero de Terreros, lugar donde él vivió, donde él trabajó y donde él murió. Este lugar que estamos viendo aquí cumple justo este año 257 años de fundación. Y el lugar donde estamos parados era un canal donde se distribuía el agua para la separación de los minerales del proceso patio, que se llevó a cabo desde 1500. Y aquí en la parte que estoy señalando se almacenaba el mercurio, que en esos años era traído desde Europa. Llegaba acá, aquí se almacenaba, y justo aquí también tenemos el molino, se le llamaba molino chileno, donde se trituraban las rocas que eran traídas del Real del Monte y Pachuca, se trituraban, se hacían polvo y pasaban inmediatamente a los patios de trabajo. Una vez que se llevaba a cabo este proceso, que se le agregaban algunas sustancias químicas como era el sulfato cúprico, el mercurio, inclusive hasta cenizas, era transportado en la parte del fondo, que son los hornos,
De ahí a base de fuego se separaba el mercurio y quedaba la plata, que era vaciada en pequeños moldecitos que al secarse estos pues se llamaban lingotes. Los lingotes eran transportados a la ciudad de Pachuca, a las cajas reales, de las cajas reales a la Ciudad de México, a la Casa de Moneda. Gran cantidad de la plata que existió en Europa en aquellos años provenía de estos lugares. El mineral era traído en bruto desde Real del Monte hasta este lugar, San Miguel Regla, y aquí se procesaba. Entonces de ahí la importancia, ¿no?, de visitar San Miguel Regla, ya que igual tiene muy parecido a lo que es el centro histórico de Huasca, como lo son los lineamientos del pueblo mágico. Calles empedradas, techados rojizos, casas hechas por piedra de cantera y la fachada principal de la ex hacienda, la cual aún obtiene esa corona que se le brinda a don Pedro Romero de Terreros, la corona española, ya que se dice que este hombre mandó 3 barcos repletos de oro y de plata a España. En honor a ello se le da el nombramiento de conde. Este señor muy importante. La plata fue el que lo hizo rico a Pedro Romero de Terreros, llegando a tener tanta fama y fortuna que logró tener casi el título del primer hombre más rico del mundo en 1760. La historia de Pedro Romero de Terreros es sorprendente. Se trata de un hombre que llegó a México en el siglo XVII, proveniente de España. No traía dinero consigo y terminó siendo el conde de Regla, debido al hallazgo de una de las regiones mineras más ricas del mundo. Las leyendas respecto a este personaje no se hacen esperar, como aquella en la que se cuenta que la riqueza del conde se debe a un pacto con el diablo, en el cual entregaba su alma a cambio de todos los bienes. El apellido de Regla es en honor a la Virgen de Chipiona, lugar que hasta la fecha existe. Porque por eso se establece Pedro, porque vio que en este lugar había agua. Entonces se encuentran los manantiales en ese lugar y eso es lo que mantiene todo eso, la presa de la Cruz. Dicen, si vas a San Miguel y no comes trucha, es como si no hubieras ido a San Miguel Regla. San Miguel Regla fue fundada en el año de 1760 por Pedro Romero de Terreros. Ya que se dice que este hombre mandó 3 barcos repletos de oro y de plata a España. San Miguel Regla es una magnífica construcción levantada como una hacienda de beneficio de metales en el siglo XVII por el conde de Regla. La arquitectura es de claros rasgos españoles, con muros gruesos y el máximo confort de la época. Se distingue por sus hermosos jardines y su lago. Tú te das cuenta como tenemos 3 haciendas, ¿no?, que es San Miguel Regla, San Antonio Regla y Santa María Regla. Tenemos el Regla, ¿no? Entonces esto viene de la historia de don Pedro Romero de Terreros en este lugar. El apellido de Regla es en honor a la Virgen de Chipiona, lugar que hasta la fecha existe en el sur de la península ibérica. Entonces él quedó tan agradecido y fue tan rico que todo su agradecimiento se lo debió a la Virgen de Regla de Chipiona, España. Hasta la actualidad se festeja el 8 de septiembre Chipiona, en España. Aquí en esta región, Santa María y San Miguel Regla. En Cuba, en un lugar que se llama Regla, y en Filipinas. En estos 4 lugares se festeja la Virgen de Regla. En España, una imagen de la Virgen de Regla se encuentra en la villa de Chipiona, en Andalucía, la cual se trata de una escultura de unos 62 centímetros de alto, realizada en madera, de estilo romántico, que sigue la iconografía mariana de las vírgenes negras. Huasca de Ocampo fue un pueblo que no quedó fuera de la colonización española, donde a su vez la evangelización jugó un papel determinante en la región. Quiero comentar a ustedes que las culturas prehispánicas que venían del Golfo de México a la parte central de la República Mexicana pasaban a estos lugares debido a que aquí eran unos centros boscosos de muchos animalitos y mucha agua. Entonces, estas ex haciendas se fundaron por la gran cantidad de agua que tenemos, porque el proceso patio se requería grandes cantidades de agua.
De hecho, también podemos admirar la inteligencia de este hombre dentro de esta comunidad al establecer sus haciendas en una cierta dirección. Muy interesante, porque se encuentra la ex hacienda San Miguel Regla, justamente al costado la ex hacienda San Antonio Regla, y más abajo de los prismas basálticos la ex hacienda Santa María Regla. Entonces era muy inteligente este hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque aprovechaba el agua y era desviada hacia cada una de sus haciendas. Entonces es un poco más de historia que podemos saber de este hombre, Pedro Romero de Terreros. Tenemos un manantial a escasos 5 minutos a pie que produce 345 litros de agua por segundo. No solamente le da belleza a la naturaleza, sino que era parte del proceso el cual yo les hablaba. En la actualidad esta agua se utiliza para fines de uso doméstico y es repartida de este lugar a las comunidades aledañas de San Miguel Regla. Y parte de ella también es utilizada para una estación piscícola que tenemos, y que gran parte de este pueblo pues vivimos de eso, ya que gran cantidad de personas vienen por acá a disfrutar de las truchas que son producidas en este lugar. Porque por eso se establece Pedro, porque vio que en este lugar había agua. Entonces se encuentran los manantiales en ese lugar y eso es lo que mantiene todo eso, la presa de la Cruz. De igual manera toda esta agua la ocupan para el criadero de las truchas, que ahí mismo se produce la trucha en ese lugar. Bueno, pues viendo tanta producción de agua, porque la verdad son bastantes litros por segundo los que tenemos aquí en este manantial. Es uno de los manantiales que abastece a gran parte de nuestra región. Y bueno, pues se inició con un proyecto de producción de trucha desde pues el alevín, sí, todo el proceso hasta tenerla ya en su talla comercial. Y bueno, de ahí vino la idea de que el mismo visitante decía, oiga, pues ya tengo aquí la trucha, pero pues yo a mí me gustaría comérmela aquí mismo en el lugar. Qué mejor lugar de pues poderla disfrutar fresca. Y de ahí empezamos a poner los negocios junto al lago. Tiene más de 20 años ya la producción de trucha, y digo, pues aclarar que sin tener litoral el estado de Hidalgo es uno de los principales productores de peces precisamente. Tenemos bastantes formas, te puedo mencionar desde las tradicionales, la frita, el misiote, empapelada, la mantequilla, la diabla, al chipotle, el ajillo, rellena de mariscos, la de la casa que es la del campo. Todo el visitante que llega aquí a San Miguel Regla, dicen, si vas a San Miguel y no comes trucha, es como si no hubieras ido a San Miguel Regla. La historia, la arquitectura y las leyendas no son los únicos atractivos del lugar, sino también su belleza natural, entre los que se encuentran manantiales con aguas claras, que debido a la zona se dice que poseen componentes minerales únicos, que los hacen simplemente especiales e idóneos para la relajación. Las haciendas en México fueron una sociedad muy importante en el desenvolvimiento económico, político y social de nuestra patria, debido a que eran lugares autosuficientes. En ellos existía producción de todo lo que se requería para sobrevivir. Es de suma importancia, ¿no? Muchas veces la gente llega y ve este lugar y le llama mucho la atención. Más que hoy en día, de igual manera, es un hotel de lujo. Entonces vale mucho la pena visitar San Miguel Regla. Y están protegidas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y uno, para poderse dar cuenta de todo este proceso casi mágico que se seguía, pues tienen ustedes que venir aquí para ser testigos de que están en el lugar, para poder sentir y poder captar aquello que yo les estoy hablando.
fue la casa de Pedro Romero de Terreros, una de sus tantas casas. Puedo aventurar a decir que tuvo más de 100 casas él. La tercera condesa, paseando por estos lugares hermosos, pues era su casa. Aquí disfrutaba de todo lo que ella tenía. Tenemos un manantial a escasos 5 minutos a pie que produce 345 litros de agua por segundo. Las haciendas en México fueron una sociedad muy importante en el desenvolvimiento económico, político y social de nuestra patria. Hubo un suceso que marcó la historia de este lugar, pues el 28 de julio de 1766, los mineros de la Veta, la Vizcaína, se negaron a trabajar y originaron la primera huelga que conoció el continente americano. El hecho fue tan trascendente que el patrón, Pedro Romero de Terreros, se negó a cualquier tipo de negociación y el conflicto duró 9 años, temporada en que los mineros no cobraron sueldo. A la llegada de este hombre muchos lo pintan como un hombre malo, pero realmente no fue así en su totalidad, ya que al llegar él a este lugar, el ex convento de San Agustinos en aquel entonces, ubicado en el centro histórico de Huasca, pues crece, ¿no? Él dejando una huella de San Miguel Arcángel, ya que también adoraba a este santo de San Miguel Arcángel, entonces dio bastantes aportaciones al pueblo, ¿no? Después de Hernán Cortés, él fue uno de los hombres más acaudalados y que más propiedades tuvo en México. También se dice que don Pedro Romero de Terreros era tanta su importancia en este lugar que él decide invitar al rey de España, diciéndole que le construyó un tapete de oro o de plata desde el puerto de Veracruz hasta su casa, la ex hacienda San Miguel Regla, de lo que estamos hablando. Lamentablemente no pudo venir el rey de España, no aceptó la invitación, pero imagínate si así lo hubiera sido, la importancia, si de hecho tiene importancia San Miguel Regla, ¿qué importancia tendría hoy en día esta hacienda? Entonces también se preocupó, dejó bastantes aportaciones hombre, Pedro Romero de Terreros. Durante la huelga, Romero de Terreros fundó el Monte de Piedad mexicano, con el nombre de Sacro Real del Monte de Piedad de Ánimas, y lo hizo como un gesto de caridad. Esta institución hoy en día cuenta con 242 años de existencia y es considerada la organización financiera más antigua del continente americano. Otro hecho curioso a nuestros amables televidentes es que esto que estamos aquí viendo para mí era un distribuidor de agua, del agua que provenía del manantial principal, pero que por caprichos de la tercera condesa, o por capricho de la tercera condesa, pues también era utilizado por ella en tiempo de calor y convertido en su alberca personal. Pero tiene todos los efectos y funcionamiento de distribución del agua que iba para los talleres de trabajo, tanto de los hornos como de la parte donde se procesaba y donde se hacía el proceso patio. Esto lo tenemos aquí como mudo testigo para que vengan a ustedes a hacer acto de presencia y ustedes valoren con sus conocimientos lo que realmente era este lugar. Otro dato curioso que quiero mencionarles, que hubo 4 condesas y 3 condes. La tercera condesa se murió y el tercer conde se volvió a casar, ese fue el motivo. Y entonces la primera condesa, que estamos hablando de 257 años, tenía su alberca justo a un costado del manantial. El agua aquí nace a 8 grados centígrados, es fría, por lo que yo pienso que era utilizada solamente en época de calor. Fue la casa de Pedro Romero de Terreros, una de sus tantas casas. Puedo aventurar a decir que tuvo más de 100 casas él. Tenía casas donde en todas sus haciendas tenía su casa, pero San Miguel Regla fue su casa predilecta. Aquí no solamente trabajaba, sino que disfrutaba parte de su
de su vida familiar y de su vida social, diría yo. Con el paso de los años, él se enferma de una neumonía y la muerte lo sorprende. Se lo llevan a sepultar de manera clandestina a la ciudad de Pachuca, al exconvento de San Francisco, lugar hasta donde la fecha actual están sus restos. Murió acá en este lugar y se lo llevaron. Pedro Romero de Terreros murió en el año de 1781 en la hacienda San Miguel Regla. Fue sepultado en el Panteón de Santa Paula, pero al cerrar el cementerio, sus restos fueron trasladados a Pachuca, donde fue enterrado en el altar mayor de la iglesia del Convento Colegio de San Francisco, del cual había sido benefactor. Algún hecho histórico que trasciende hasta nuestra época fue el de la tercera condesa, que se casó con el tercer conde de Regla, por supuesto. Ella era la hija mayor de Ignacia La Güera Rodríguez, mujer que movió los hilos económicos, políticos y sociales por allá por el año de 1800. Doña María Josefa contaba con solo 16 años y provocó la admiración por su gracia femenina. Su belleza cautivó las miradas de aquella sociedad elegante y como tal era el tema de conversación. Entre esos círculos de opulencia apareció el joven Pedro Romero de Terreros, quien robó la atención total de la bella dama. Así fue María Josefa, conocida como La Güera Rodríguez. La tercera condesa, paseando por estos lugares hermosos, pues era su casa. Aquí disfrutaba de todo lo que ella tenía, pero pues no conforme con la riqueza y la seguridad económica que ella tenía, pues explotó su belleza, su inteligencia, su talento, y también se dice la historia que anduvo con el primer presidente de México de nombre Guadalupe Victoria. Venir a este lugar, nosotros les damos toda la importancia a las personas que llegan aquí, porque nosotros vivimos de ustedes. Los invitamos a que vengan a conocer y a sentir toda esta emoción que yo estoy proyectando a través de estas cámaras, para que ustedes puedan sentir lo que yo les estoy diciendo. Invitarlos, ¿no?, para este lugar. Vale mucho la pena conocer su historia y su gastronomía principalmente de estos lugares, como lo es San Miguel Regla.